Hay una realidad. Cuando el tipo de cambio sube, los supermercadistas y las ventas rápidamente te ajustan los precios para arriba. Y la excusa es un producto importado, yo tengo que vender más caro. Pero nosotros todavía no estamos viendo que los precios hayan bajado. Y estamos mirando eso. Y vamos a estar esperando que los supermercados y las ventas bajen de precio. Porque no es posible que sean muy rápidos para subir y muy lentos para bajar cuando el tipo de cambio baje. Nos pasa también con la carne. Hoy un problema, a la familia paraguaya le está costando mucho poder comprar carne. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió, porque los mercados, que pea, que amoa. Pero no es lo que nosotros vemos en el ingreso que le llega a los productores de carne. Entonces, alguien se está quedando con la diferencia. Entonces, ese es un trabajo que el Estado tiene. La Secretaría de Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional de la Competencia. Tenemos las herramientas y no tengan duda de que vamos a utilizar las herramientas legales para que el progreso económico no sea la excusa para que simplemente algunos se beneficien en detrimento de los más necesitados. El presidente de la República debería considerar que algunas no solamente leyes de orden institucional a veces no se respetan, sino la ley de la gravedad tampoco, por aquello de que no siempre, por lo visto, lo que sube baja. Declaraciones que fueron impactantes, generaron mucho revuelo. En nuestro país no tienen muchos antecedentes que un presidente se manifieste en esos términos sobre una cuestión que es de mucho interés público, probablemente el de mayor interés público porque hace al bolsillo de los ciudadanos. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Les damos las gracias por estar con nosotros. A nuestros invitados de hoy, el senador Derlis Maidana del Partido Colorado. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, Benjamín, para el compañero panelista y para toda la audiencia. Miguel Tolces es vicepresidente de Comampar, Cámara Paraguaya de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, senador. Buenas noches a la audiencia. Se va a sumar en breve también gente del Centro de Importadores, Hugo Roy del Centro de Importadores del Paraguay, director ejecutivo. No pudimos contar con la asistencia de Gustavo Lescano, había comprometido su participación, presidente de Capasu, que está digamos, en debate el rol del supermercadismo. Es una pena, después de haber aceptado, horas después desistió, aduciendo que una gripe repentina. Esperemos que eso no impida diálogo entre los actores de esta trama, de esta historia, porque hay mucha gente que está pendiente y espera que haya algún tipo de acuerdos al respecto. Quería comenzar con Miguel, porque hay una especie de responsabilidad que nadie asume. Nosotros somos tomadores de precios, todos son tomadores de precios a la hora de discutir quiénes están fijando los precios y por qué estos se mantienen tan elevados. Con base en lo que dijo el presidente de la República, si bajó el dólar, ¿por qué no bajan en cierta proporción los productos que llegan al consumidor final? Bueno, es que en cierta medida es real. Nosotros los supermercados somos tomadores de precios. Nosotros vemos, tenemos muy buena expectativa que esta reducción del tipo de cambio, que es un precio más de la economía, termine impactando en los precios de los productos importados. Los productos tienen una cadena de valor que incluye no solamente el tipo de cambio, también están incluidas los fletes, los costos logísticos, los trámites. Y esperamos que en el transcurso de las próximas semanas esta reducción sostenida que tuvo el tipo de cambio también llegue a los precios de las góndolas de los supermercados una vez que nosotros vayamos recibiendo los precios nuevos de los proveedores. Ahora, entonces, como es una cadena que tiene varios eslabones, desde tu visión y tu experiencia, ¿cuáles son los eslabones que van determinando el precio que ustedes finalmente reciben como supermercadistas? Nosotros recibimos el listado de precios de los proveedores y vamos ajustando a medida que van llegando los precios nuevos. Nosotros, cuando hay un incremento en el tipo de cambio, esperamos a terminar de agotar el stock que tenemos de producto y asimismo, una vez que empezamos a comprar con precios nuevos más bajos, una vez que empezamos a comprar, reducimos los precios.
Realmente en el sector mayorista es un sector donde la competencia entre las distintas cadenas es realmente muy intensa. Entonces muchas veces incluso las bajas de precios se dan más allá de que empieza a entrar producto nuevo con el costo nuevo, ya cuando el competidor o el local que está al lado reduce el precio. Y nosotros creemos que en ese sentido, en la medida en la que la competencia se intensifique, que haya más competencia, que haya más posibilidades para el consumidor, finalmente los precios se van a terminar adecuando. El mercado es quien finalmente va a regular el precio final. Vamos a volver sobre eso, a ver si realmente es el mercado solamente el que regula los precios, si hay algún nivel de competencia desleal en el sector, si hay cadenas que comprenden, cadenas de supermercado, que no es solamente esa el área en el que desenvuelven sus actividades, sino también están en la distribución o ya están en la importación inclusive. ¿Y cómo incide eso también a la hora de establecer los precios? Derlis, el Senado se pronunció también sobre este tema. Sí, señor. El Senado de la Nación ya le ha convocado en anteriores oportunidades a los representantes de SEDECO y de otras instituciones para hablar sobre esta cuestión que nos preocupa a todos. Desde el presidente de la República, le veo también a los empresarios y por sobre todo a la gente de la calle ante esta avanzada de precios. Yo creo que el presidente de la República ha sido claro en 4 acciones que va a tomar el gobierno nacional al respecto. 1, reforzar las acciones de CONACOM para que no haya una fijación de precios, para que no haya oligopolios. Hablan, por ejemplo, de que el huevo, de que hay 2 grandes empresas que venden el 99% de los huevos en la República del Paraguay. Entonces, que CONACOM va a entrar, por supuesto, a controlar con mayor efectividad. Por supuesto, la SEDECO también tiene que ver en cuanto a la calidad de los productos, que no sean productos vencidos. Y una tercera acción que el gobierno nacional está buscando nuevamente, que baje el precio de combustible, que incide finalmente en toda la canasta básica familiar. Y por último también ciertos análisis, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, la libre competencia está garantizada en la Constitución Nacional, por supuesto nadie duda de eso, y la primacía de los productos nacionales. Pero ¿qué pasa si vos compras el tomate a 20.000 el kilo o a 100.000 el kilo y en la Argentina te van a vender 5 veces menos, o de otros países? Entonces hay que analizar todas las acciones posibles para que pueda bajar el precio de la canasta básica alimentaria, ya que es una cuestión que nos preocupa finalmente a todos. Nos recordaban fuera de cámaras que probablemente este sea el periodo en el que más se siente el aumento de precios. Y vos decís, Derlis, nos afecta, nos preocupa a todos. Sin embargo, uno ve las tapas de los diarios, incluso el discurso de colegas tuyos de otras fuerzas políticas, sectores de la oposición, ni de casualidad abordan este tema. Es como un divorcio, están muy interesados en algunas cuestiones políticas de corto plazo, no quiero decir de bajo nivel, cuestiones muy pequeñas, digamos, y sin embargo esto que es de interés general no forma parte de sus agendas. Yo creo que la política en gran parte del mundo y nuestro país no escapa a esa situación. Se ha relativizado y prima más el espectáculo, prima más un video de TikTok, prima más el insulto, el ataque personal o las posiciones internas o políticos partidarias. Nosotros debemos agendar estas situaciones y realmente nos preocupa. Por eso siempre estamos con el tema hambre cero, que es una necesidad en la escuela, a todos los chicos. La reforma del transporte público. El martes vamos a tener una audiencia en el Senado de varias comisiones para ir adelantando el estudio de esta reforma que pretende el presidente de la República, pero sin dudas también la canasta básica de alimentos, porque tiene razón el ciudadano cuando dice, y por ahí te digo, hay la de crecimiento económico del 3,8%, la inflación ha bajado 1%, estamos en el orden del 3,7%, pero eso no, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a la despensa del barrio, del asentamiento o de la compañía, no se siente. Entonces creo que con el sector empresarial, con las fuerzas vivas, tenemos que diseñar políticas de Estado
que vengan un poco a reforzar los controles y que efectivamente el consumidor tenga precios más accesibles. Sí, y es fundamental esta integración al debate de actores políticos y económicos, porque en realidad por ahí va la posible solución del problema, no digo en general. Después veremos cómo se abordan los distintos aspectos, de manera más concreta. Te decía, Miguel, ¿qué tan libre es la competencia y qué tanto regula el mercado o define finalmente el mercado en función de la oferta y la demanda cuando hay jugadores muy grandes que están presentes en un rol dominante, si se quiere, en ciertos rubros, desde la importación pasando por toda la cuestión logística, almacenamiento, distribución y llegan al supermercado? Bueno, la competencia es libre. En el sector de alimentos realmente la gente busca precio. O sea, si hay un local de un supermercado, un mayorista que venda por arriba del precio, enseguida va a perder clientela, porque la mayoría de los análisis que hacemos de lo que busca el cliente es precio, cercanía, comodidad. Yo creo que es una excelente oportunidad para poder trabajar entendiendo todo el conjunto, todos los elementos, y ver dónde hay oportunidades de hacer mejoras para que finalmente se pueda recuperar el poder de compra del salario. Nosotros tenemos los locales en localidades periféricas, también en Asunción, Gran Asunción, y sentimos que hubo un deterioro en los últimos años por las subas de precio del poder de compra, y creemos que es una buena oportunidad para poder empezar a trabajar con los componentes que puedan mejorar de vuelta a eso. Mencionaba el senador las restricciones que hay de repente en la importación de productos frutícolas, que hace que de repente los precios fluctúen de manera muy significativa al alza. Tenemos el caso, por ejemplo, del tomate, que tuvimos en el transcurso de la semana pasada un incremento muy importante. Entonces habría que analizar también las restricciones que hay a la oferta. Cuando si hubiese más oferta, si hubiese posibilidad de simplificar algunos trámites para importar, más competencia, eso seguro va a significar mejores precios al consumidor, más variedad, más posibilidad de elegir. El viceministro sorprendió un poco con declaraciones el ministro de Industria y Comercio el pasado viernes, diciendo que se está estudiando la posibilidad incluso de importar carne, si fuera necesario. Supongo que los productores o algunos van a responder de manera muy crítica, pero por esto que vos estás diciendo, cómo buscar llegar a precios que sean los más convenientes para el consumidor. Insisto con lo de la libre competencia o no, o las restricciones a la libre competencia, porque es verdad lo que vos decís. Si en este supermercado me cobran caro, tengo la opción de irme a este otro supermercado que cobra más barato. Sin embargo, hay un estudio de CONACOM, se llama Estudio de Condiciones de Competencia, que tal vez conozcas, de enero del 2025. Empezaron a elaborar esto, creo que concluyó en junio. Su capítulo más importante es referido al nuevo modelo contractual que hace Retail con los proveedores, que tiene Retail una presencia dominante en los supermercados, Stock, Super 6 y otros conocidos del grupo Bierzi. Y lo digo porque lo menciona el estudio y es un estudio de acceso público a sus contenidos. Y señala que en uno de sus aspectos más relevantes, un nuevo modelo contractual con los proveedores en donde se establecen criterios a los que tienen que subordinarse los proveedores, que indirectamente o directamente implica la fijación de precios para otros supermercados, a niveles iguales o superiores inclusive, porque entonces, ¿qué le dice al proveedor según este contrato? Le dice, bueno, vos tenés que, para estar en tal lugar de la góndola, vamos a sumar una serie de puntos, y entre los puntos que se suman tienen que ver también con el nivel de venta, tus ventas en otros supermercados. Si vos pones precios por debajo a los nuestros, entonces te va a restar puntos y vas a aparecer en otro nivel de la góndola, menos accesible para el consumidor, a la vista del consumidor, y obviamente eso repercute después en las ventas. Entonces, te reitero la pregunta. Cuando la ley habla de la libre competencia, la práctica de algunos, según CONACOM, no es muy libre. Bueno, mira, nuestra Cámara justamente surgió en algún momento
porque en algún momento hubo condicionamientos a algunos proveedores de que tendrían que venderle a los mayoristas a un precio. Eso fue hace aproximadamente 6 años. Realmente nosotros buscamos que el comercio, que los comerciales mayoristas compren al mejor precio, sean lo más eficientes posible en la operación y puedan trasladar ese bajo costo operativo al cliente y así poder vender a un precio más bajo. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de condicionamiento de precio a los proveedores para que los productos lleguen a cualquier comercio, no solo a los mayoristas, a precios de ventas que puedan estar establecidos con cualquier criterio que no sea el costo de la operación del supermercado más el margen que el supermercado pretenda recargarle según la categoría. Vamos a seguir en este tema y sobre cómo interviene en estos casos el Estado, cuáles son sus herramientas. Se satanizó mucho y se presenta como algo absolutamente inaceptable la intervención del Estado en la economía. Y eso es falso. Los Estados siempre intervienen en la economía. La discusión es cómo intervienen, a través de qué modalidades intervienen, y eso sí es objeto de discusión y hay distintas corrientes económicas sobre el particular y hay que ver qué es lo más conveniente en definitiva para cada país y para su población. Entonces, esa es una discusión que vamos a continuar enseguida, un tema que vamos a abordar también enseguida, porque hay muchas imprecisiones, por lo menos, por decir lo mínimo al respecto. Le damos la bienvenida también, le agradecemos el contacto a Hugo Reuerles, director ejecutivo del Centro de Importadores. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte a vos esta noche y a toda la mesa, a todos los que te acompañan ahí en piso. Muchísimas gracias por atendernos. Le hacíamos una broma el otro día a Hugo respecto de, bueno, ¿quiénes son los malos de la película? Porque se busca, ¿verdad? Y los importadores aparecen como uno de los malos porque, la pucha, bajó el dólar. Están importando a un precio más barato. Digo, en la interpretación más fácil de esta cuestión. Y sin embargo estamos pagando igual. Entonces, ¿cuál es a nivel general la primera opinión que puedes dar sobre esto, Hugo? Y lo que te decía en otro contexto, Benjamín, yo estoy gordo hoy, pero no porque cené grande anoche, sino porque hace meses que estoy abusando. Abusando con la comida, ¿verdad? Uh-huh. Y en estos días, el viernes pasado fue el día de la chipa, entonces comí más chipa de lo previsto. Esa metáfora lo que quiere transmitir es que los precios hoy reflejan la situación que tenemos en los últimos meses o en los últimos años. O sea, los precios hoy reflejan condiciones estructurales y condiciones coyunturales. El desafío de los precios altos hoy, de la inflación elevada o más elevada de lo que nosotros deseamos, es un problema de todos, ¿no? O sea, no hay un malo, hay múltiples causas. Pero un intento de precisión, no sé si es factible. ¿Dónde se forma el precio? ¿En qué momento se fija, o por lo menos la tendencia más firme del precio? Y hay dos dimensiones. Uh-huh. Una, la dimensión macroeconómica, que es la que tiene que ver cuando el sector público gasta de más, le obliga al Banco Central que emita de más, y eso hace que todos tengamos más dinero en el bolsillo y nos vayamos a comprar más, y al comprar más generamos presión inflacionaria. Correcto. Esa es una dimensión macroeconómica. La otra dimensión microeconómica es en los sectores. Cuando un producto llega al consumidor final en un puesto de venta, allí ese precio se forma a partir de todos los actores que intervienen en la cadena. Nosotros los importadores somos uno de los actores que intervenimos en la cadena, pero también influye en la cadena, interviene en la cadena aquel flete, transportista terrestre o marítimo o fluvial que lo trajo, el mayorista, el importador, el depósito, el que hizo el camino y finalmente el puesto de venta que también. Entonces hay múltiples actores y también incide los precios también de los productos locales que son bienes sustitutos. Entonces intervienen varios actores y en cada actor hay una cuota de responsabilidad. En lo que concierne a nosotros los consumidores, claro, el tipo de cambio es uno de los elementos y un elemento que incide en el precio final
pero es uno de los tantos. Para Juan o para María, que está en su casa, el precio, el tipo de cambio incide, es uno de los componentes del costo del producto, y los bienes importados, solamente 3 de cada 10 partes de lo que es su gasto que está en el supermercado tiene que ver con el tipo de cambio, con los bienes importados, perdón. Y a la vez los alimentos, en promedio, más o menos el 50% de total de su gasto. Pero hay algunos actores, ya vuelvo enseguida con nuestros panelistas acá en piso, hay algunos actores que están presentes a lo largo de toda la cadena. Desde la importación, los establecimientos en donde se concentran los productos, la distribución y finalmente la comercialización en los supermercados, por ejemplo, y dicen, somos tomadores de precio. Pero si están presentes a lo largo de toda la cadena, algunas cadenas en particular de supermercados no son solamente tomadores de precio, porque se compran a sí mismos. Entonces, están participando también en la formación de precios. Absolutamente. Todos los sectores participamos en la formación de precios en cierta medida y todos los sectores en otra somos tomadores de precios. O sea, un supermercado compra el producto del industrial al precio que le ofrece o del importador al precio que le ofrece y le agrega un margen. Claro, su ganancia. Exactamente, y entonces ahí es donde todos somos tomadores de precio porque los mercados en los cuales compramos los productos son competitivos, pero le agregamos margen que de alguna u otra manera es el aporte. Entonces ahí hablábamos también el otro día que es importante hablar de precios justos. Eventualmente, si yo tengo un poder monopólico, estaba escuchando el debate sobre la competencia perfecta, si yo tengo un poder monopólico, a lo mejor el margen que tengo es mayor. Absolutamente. Bueno, Miguel, sobre esto que está diciendo Hugo, que me parece muy importante y vinculado a lo que manifestaba el presidente, la intervención del gobierno en esta materia, y en otras, si querés opinar también no hay problema, pero digo, en esta cuestión económica, ¿cómo valoran ustedes? Mira, nosotros, nuestra visión es que el mercado debería de resolver los precios y creemos que sí, debiera del gobierno trabajar para que el mercado funcione sin distorsiones. Derlis, está ese mito de que el Estado, no, cuidado, el Estado no tiene que participar en nada. Y más o menos todo lo que represente, lo que signifique o huela siquiera a intervención del gobierno en materia de políticas para corregir distorsiones, se considera populismo, estatismo, como sinónimos de conceptos, como conceptos insultantes, si se quiere. Así es, la doctrina del Partido Colorado en 1887 ya habla de eso, de que el Estado interviene en la vida económica de los pueblos buscando el interés y el bienestar general. Tenemos, por un lado, una Constitución que dice que se garantiza la libertad de la oferta y de la demanda, y creo que es así. Por otro lado, también la Constitución misma habla de que vivimos en un Estado social de derecho. Exacto. Y ahí lo que entra el Estado en su rol de contralor a través de estas dos instituciones, principalmente CONACON, de velar que el sector privado cumpla con los requisitos para que esta oferta principalmente de los productos no haya un lucro exagerado, porque sabemos de que los señores empresarios naturalmente perciben y tienen el derecho a ganar, pero que no haya un lucro exagerado que vaya en desmedro principalmente de la clase media y ni qué decir de la media baja. Hugo, el Estado interviene en distintas materias, qué sé yo, en política monetaria. De hecho, es uno de los roles principales del Fondo Monetario del Banco Central del Paraguay, también del Fondo Monetario, del Banco Central del Paraguay. Lo hace a través de políticas de subsidio al transporte, en fin, a la ANDE, una serie de cuestiones. La discusión tendría que ser, por lo menos en esta materia desde mi punto de vista, humilde digo porque no soy economista, cuál es la modalidad, cuáles son los mecanismos de participación del Estado, cualquiera sea su administración, en estas y otras materias. Vos, como economista, tenés mucha experiencia, también estuviste en la gestión pública. ¿Cuál debe ser, a tu criterio, el rol del gobierno de turno cuando se producen desajustes
en este o en otros planos, en materia de intervención en la economía? Yo comparto con el criterio que el Estado, el sector público paraguayo, el sector público en general tiene que intervenir en la economía en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque es responsable también del nivel inflacionario, que es lo que estamos discutiendo hoy. Correcto. Entonces, ¿cuál es el primer ámbito? Las cuentas fiscales tienen que ser equilibradas. O sea, es el primer ámbito. Un equilibrio fiscal debe existir. Un excesivo gasto no debe existir. Entonces, cuando el sector público gasta de más, tiene clientelismo, tiene nepo babies, ahí está presionando la inflación. Se tiene que gastar, se tiene que invertir y se tiene que pagar las cuentas del gasto de infraestructura, porque es necesario tener rutas adecuadas, ríos dragados, porque eso hace que disminuyan los costos. Yo comentaba en otro medio recién que Paraguay, el gasto promedio en traslado, logística y traslado del producto al lugar del país, del resto del mundo, normalmente hay 6 puntos del total de gasto, 6%. En Paraguay es 9%. Somos 50% más caro que en cualquier otro país del mundo en logística. Seguro. Eso es uno. Lo segundo es, el Estado tiene que tener una organización como SEDECO y una organización como CONACON adecuada para que los mercados operen de manera adecuada. Porque la información del consumidor no es la misma que la información del productor, o la información de las grandes empresas no es la misma que la información. Entonces, para eso tiene que existir SEDECO y CONACON, y ellos tienen que generar condiciones para que el mercado opere adecuadamente en términos de competencia. La fijación de precios no es buena. Lo demuestra Petropar. Porque no es que el Estado sea malo o no, pero cuando fija el precio, el problema de los actores del sector público muchas veces es que puede primar un interés político, es decir, congraciarse con el electorado y fijar precios no adecuados. Así mismo. Que se traduzca en déficit fiscal, etcétera, etcétera. Después viene toda la historia. Exactamente. Entonces, cuando tiene la posibilidad de fijar precios, el Estado puede cometer errores. En cambio, en la competencia lo que ocurre es, si yo quiero tener ganancias extranormales y vos no querés tener ganancias extranormales, vos querés tener precio justo, lo que haces es bajar tu precio y el consumidor te va a comprar a vos y no me va a comprar a mí. Entonces, el mercado regula mejor en condiciones competitivas. Estas expresiones del presidente se pueden interpretar entonces como una denuncia, sin presentarla de esa manera, aunque de su alocución se podría desprender a sí mismo, textualmente, hacia la existencia del rol de algunos sectores monopólicos dominantes en determinadas áreas, Miguel. Sí, tal vez esa sea la intención, y realmente a lo mejor también que la dinámica de reducción de precios también sea un poco más rápida, pero para eso realmente lo que necesitamos es más competencia. Necesitamos más libre competencia, más mercado. Los precios nunca estuvieron tan altos como ahora nos decías hace un rato. ¿Cómo es el proceso cuándo empiezan a saltar? Porque hubo una escalada de precios. Y entonces eso, como advierte Hugo también, ojo, porque es parte de un proceso inflacionario, aunque en nuestro país esté bastante contenido el tema de la inflación propiamente, se haya recuperado niveles de inflación que se habían disparado durante la pandemia, después de la pandemia. Sí, nosotros vemos que después de la pandemia empieza a dispararse un poco la inflación en general en todo el mundo. También empiezan a haber problemas logísticos importantes. Había aquella disrupción de toda la cadena logística, era el momento de pico histórico de los valores de flete. Después tuvimos los eventos de la guerra de Rusia y Ucrania que también impactaron en muchos precios, pero también desde el año pasado nosotros sentimos que los incrementos se frenaron. Los precios quedaron altos porque venimos arrastrando realmente años de muchos incrementos, ¿verdad? Esa gordura que decía, el gordo viene de antes. Exactamente. Es una muy buena metáfora para reflejar lo que sucedió. Es cierto. Y también una buena metáfora para no perder la paciencia cuando se inicia el intento de bajar de peso. Porque no es inmediato. No. En una semana no se baja los kilos que subieron antes. Lleva cierto tiempo. Derlis,
¿cómo se entiende, y este es un problema de la política paraguaya, no solamente paraguaya, pero vivimos en Paraguay, entonces nos referimos a ella, que se le dé la espalda? Ustedes tienen una agenda que vienen desarrollando desde hace ya cierto tiempo en distintos ámbitos, un paquete legislativo, con una serie de normas, ahora sale esta iniciativa, pero no es el eje de discusión en el Congreso, por ejemplo. El eje de discusión es si fulanita tiene 2 neposobrinos y hay que echarle, pero había sido que no hay que echarle porque también hay otros que pueden estar en la misma condición de otras fuerzas políticas. Mejor mantengamos la caja de Pandora cerradita, pero ni siquiera es, bueno, discutamos esto otro. No discutamos. ¿Cómo es posible que un tema de tanto interés ciudadano no sea el centro de la discusión? Por eso el centro de discusión en la semana pasada fue justamente el caso de la senadora Noelia Cabrera. Yo creo que la gente espera de nosotros resultados, mayor responsabilidad política y no permanentes deslices en cuanto a otras tareas que no nos incumben. La oposición integrantes de la oposición hicieron algunas denuncias rimbombantes y lo que correspondía desde un inicio era la presentación, porque yo sostengo de que por el artículo 185 de la Constitución Nacional, la firma de un solo legislador ya sirve para presentar un pedido de pérdida de investidura contra un colega, alegando las causales que por las denuncias periodísticas son hechos relativamente graves, por supuesto, pero eso se debería plasmar en un escrito donde se le acusaba a la senadora en cuestión y también el Senado podía tomar una decisión ya definitiva, ya sea rechazando, sancionando, ya sea con amonestación o con la máxima sanción que es la pérdida de investidura. Pero eso no ocurrió. Fueron dimes y diretes, chismes, y yo creo que nosotros tenemos que dejarnos de eso, aunque a veces este trabajo, por ejemplo, esta mesa técnica, que lo anunció el ministro Fernández Valdovinos también el viernes, que la colaboración pública-privada va a seguir sobre este tema de los precios hasta llegar a un resultado y para cuidar el bolsillo de la gente, como lo dijo el ministro Fernández Valdovinos. Entonces, creo que aunque estos hechos, tal vez réditos electorales inmediatos no te dan, es lo correcto y es la agenda y es lo que siente el ciudadano, y creo que la clase política tenemos que hacernos también una severa autocrítica al respecto y ir marchando más en consonancia con la ciudadanía. Ahora, Hugo, se presenta, por lo menos a nivel de opinión pública en general, una distancia muy grande entre los hechos de corrupción y su vínculo con el bolsillo de la gente. Como si fueran cosas completamente distintas. Y mismo la ciudadanía lo percibe como algo muy lejano. Se habla del caso Mario Abdo Benítez, 21 millones de dólares presuntamente en un paraíso fiscal. Tampoco se discute, entre paréntesis, a nivel político el tema. A nivel mediático algunos buscan evitar la discusión. Es un caso grande. Hay otros casos chicos que resultan incluso más impactantes, como el tema de los neposogris, nepobaby, el nepotismo en general, que está demostrado que es un flagelo que arrastramos hace muchísimo tiempo y que afecta a las más variadas fuerzas políticas. Se generalizó en la etapa democrática. Pero entonces, ¿esto es algo que impacta o no impacta en el bolsillo de la ciudadanía, al margen de las políticas públicas que imprimen los gobiernos de turno? Y esto te quería plantear, Hugo, para ver tú, porque hablabas, me parece, en algún momento mencionaste el tema de los neposogris, que aunque sea un caso muy, muy particular, hace parte de un problema más general llamado corrupción. Sí. Cuando el sector público decide gastar mal, o los actores políticos generan actos, o sea, los actores que inciden en el sector público, generan actos de corrupción o de compras de mala calidad, sí afecta a la inflación y sí afecta al bolsillo de la gente. Afecta al bolsillo de la gente, ¿por qué? Porque comentábamos, el déficit fiscal, cuando yo le contrato a alguien y le pago un salario y no trabaja, aumenta el gasto público, aumenta el déficit,
aumentan la emisión monetaria, aumentan la inflación. Eso es directo, es economía básica. Pero por otro lado, también afecta en todos los paraguayos y en todas las empresas, porque para cubrir eso de exceso de gasto, se le pide a la autoridad de la ADENIT que recaude más. Entonces, suben los impuestos y suben los controles impositivos. Y ahí estamos pagando todo. O sea, al Nepo Baby le pagamos nosotros. Claro. Y al que meta la mano en la lata también. Nosotros financiamos eso. Nosotros financiamos eso. ¿Cómo? A través de impuestos o a través de inflación. O de servicios que dejamos de recibir. Y la consecuencia directa del servicio que dejamos de recibir. O sea, claramente. Entonces, ahí es donde yo quiero plantear dos cosas. Lo primero, a mí me alegra y me parece muy bueno y un acto de muchísima sinceridad lo que hizo el presidente de la República al decir, miren, estamos preocupados porque lo bien que estamos macroeconómicamente genera heladeras vacías. Exacto. Y no está llegando a la gente estos cambios. Ese acto de sinceridad... Sí, es crucial, es un punto de partida básico, sí. Es punto de partida, reconozcamos la realidad. Así mismo. Está mejorando la economía, pero no está mejorando el bolsillo de la gente. Check, espectacular. Ahora bien, lo que yo quiero que nosotros los actores vinculados a la política pública, es decir, sector privado, sector público, seamos conscientes que este es un problema estructural, no coyuntural, y que tiene muchos actores. El sector público tiene que hacer su tarea, disminuir la corrupción, disminuir el mal gasto, aumentar el gasto de infraestructura, y el sector privado tenemos que tener precios justos, márgenes razonables y, como bien lo dijo, más competencia en todos los sectores. Una última cuestión y te liberamos. Perdón, estabas por cerrar. Sencillo, no, es perfecto. Te escucho tu pregunta. Te comentaba el otro día, una respuesta breve te pediría ahora, después podemos ampliar en otros espacios. Hablamos de la baja del dólar. Estas son cuestiones fluctuantes y coyunturales, digamos, ¿verdad? Paraguay es el único país en donde se redujo el dólar en América del Sur en los últimos tiempos. Todos los demás, tengo una publicación de Bloomberg, una publicación especializada en temas económicos y financieros. En todos los países de Sudamérica se fortaleció el dólar. Es decir, perdieron terreno las monedas locales. En Paraguay sucedió lo inverso. Se fortaleció el guaraní, perdió terreno el dólar. ¿Cómo fue en Argentina? 9,10% el dólar arriba. Estamos hablando de julio, del 1 de julio según Bloomberg al 31 de julio. El mes pasado. El mes pasado, peso chileno, 4,87 a favor del dólar. Siempre hablamos de la apreciación del dólar. El real brasileño, 3,37 y así sigue Dominicana, Colombia, Uruguay, Perú, etc. En pocas palabras, ¿por qué en Paraguay se redujo el valor, disminuyó el valor del dólar y se apreció en consecuencia el guaraní? Básicamente, Estados Unidos está generando grandes cambios en su forma de actuar con el resto del mundo. Entonces los actores, pues estoy simplificando, los actores a nivel mundial dicen, mi confianza en el dólar está disminuyendo y prefieren invertir en otros tipos de instrumentos. Eso hace que las monedas locales se fortalezcan o hacen que las monedas locales no pierdan valor al mismo ritmo que antes. El caso de Argentina es diferente. Pero en el mundo la gente hoy prefiere desprenderse del dólar y prefiere la moneda local. En el caso paraguayo, el cambio fue mayor que el de otros países, que es lo que estás comentando. Y ahí yo lo que digo es, ¿por qué el Banco Central permitió que haya una variación tan grande? Y no se comportó como en otros momentos, manteniendo las fuerzas del mercado, pero atenuando el grado del cambio, el nivel. Porque el tipo de cambio, el Banco Central tiene que ayudar a que el tipo de cambio fuera lo más estable posible, dentro de las reglas de mercado, que ha sido la política siempre. O sea, acá hay sobrevaloración de corto plazo del tipo de cambio. Nosotros estimamos que esto va a hacer que
probablemente el tipo de cambio va a empezar a incrementarse. O sea, llegó a 7.400, va a subir a 7.500, 7.600 y probablemente terminemos el año entre 7.000, 7.50, 7.800, porque esas son las fuerzas del mercado, digamos, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que nosotros probablemente los términos de intercambio, es decir, los precios que exportemos versus los precios que importemos, se van a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque el precio de la soja probablemente disminuya progresivamente. Y eso va a hacer que cambie la tendencia de todos los meses. Seguro. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a usted y un abrazo a los compañeros del piso y a toda la audiencia del programa. Muy amable, muchas gracias. Hugo Rey, director ejecutivo del Centro de Importadores. Este camino que sigue el gobierno, señalaba recién Derlis, a mí justamente me pareció que hay cosas que no dependen del gobierno, obviamente. Otras que sí dependen del gobierno. Caso Petropar. Porque los productos importados, vos me corregirás, Hugo también maneja obviamente en detalle este asunto, pero en los últimos días se popularizó bastante, se socializó bastante la información de que representan más o menos el 30% de los productos en general que se consumen en el mercado. En cambio, uno de ellos, el combustible, incide igual en los otros productos, que es importado. Entonces ya viene con un precio menor. Si este reduce su valor, podría traducirse. Esto depende, traducirse en una reducción de otros precios, no solamente de los productos importados, por el tema del flete interno y todo lo demás. Entonces, esta medida o la posibilidad de que baje el precio del combustible de Petropar, después veremos qué hacen los emblemas privados, ¿qué posibilidades ciertas hay de que se concrete en el corto plazo? Bueno, ya el gobierno del presidente Santiago Peña lo demostró en 9 ocasiones a partir del 15 de agosto del 2023 que bajó el precio del combustible. Naturalmente, a veces el dólar sube un poquitito y creo que hubo 3, 4 oportunidades que volvieron a subir. Ahora hay una fuerte voluntad política del presidente Peña al bajar el dólar y seguramente en las próximas horas podemos tener anuncios importantes porque usted muy bien lo ha dicho, si bien representa el 30%, la incidencia del combustible en toda la canasta básica alimentaria y en otros productos es fundamental. Entonces, el gobierno del presidente Peña desde un inicio ha actuado en esa senda en el tema del combustible y creemos que esta vez vamos a tener noticias pronto. No quiero dejar de preguntarte, volver sobre el tema de la corrupción y su vínculo con el bolsillo de la gente a la luz de este caso de Abdo Benítez, que suma la tercera causa de investigación. Porque por el tema del paraíso fiscal y estas cuentas que fueron denunciadas o informadas, divulgadas en publicaciones periodísticas de la Argentina, con número de cuentas, montos transferidos, bancos que participaron, empresas, etc. Es la tercera causa, decía, porque hubo otras con antelación. La segunda es una investigación que se le sigue también por enriquecimiento ilícito, abierta hace un año. Y la primera es por el tema que se conoció como de las filtraciones, aunque tiene otros componentes también. Ese pareciera ser un tema vetado por algunos medios de comunicación en particular y actores políticos de la oposición también. Pero ustedes tienen una fuerza importante en el Congreso como para insistir en la necesidad de esa discusión. Así es. Lo primero con relación a la utilización del todo el aparato estatal para realmente hacer algunas denuncias contra el expresidente Cartes y contra el entonces candidato presidencial Santiago Peña. Justamente no queremos que las instituciones del Estado sean utilizadas de esta manera en el caso de los 21 millones de dólares. Por eso, el fiscal general designó a la fiscala de delitos económicos Natalia Cacabelos para investigar la causa. CEPRELAT tiene que pasarle todos los oficios, las investigaciones que se va a solicitar al extranjero, se tiene que hacer todo vía Ministerio Público. Sabemos que las Islas Seychelles constituyen un paraíso fiscal, pero que están dentro de lo que es el Grupo Gafilar desde el año 2013. Entonces,
El Ministerio Público esperemos que avance en una pronta investigación, que requiera todos los datos técnicos de CEPRELAT, que pidan los informes y de una vez por todas se pueda aclarar esta publicación tan seria que vino de la Argentina, si hay o no esa cuenta, si está a nombre del señor Abdo o de su señora esposa, o si son los beneficiarios. O si son los beneficiarios o están a nombre de terceros. Y de por sí, estos casos de evasión y de lavado de dinero requieren la colaboración de organismos y de otros países, ¿verdad? Y creo que el Ministerio Público y las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo lo que tienen que hacer es investigar, pero sin repetir esa historia de persecución al adversario político de turno, utilizando las instituciones y los medios del Estado. Como dijo el presidente de la República sobre la diferencia que hay entre la suba y la disminución del dólar, ejemplificaba nomás en algunos casos, alguien se queda con la diferencia y decía, en los hechos de corrupción también pasa lo mismo, porque ese es un dinero que no tendría que estar donde está actualmente, en beneficio de quienes cometieron esos actos de corrupción, sino tendría que estar en las arcas del Estado y traducirse en beneficios para la población a través de diversos programas. Por eso es tan importante, es un tema que por supuesto lleva décadas en nuestro país, no es sencillo de abordar, pero a la luz de casos emblemáticos sí podría ser el punto de partida para revertir, cambiar esa dinámica. Vos decís, Miguel, los precios, volviendo a esto que es lo que a la gente le perturba, ¿verdad? A los que no tienen con más razón los recursos económicos, digo, pero inclusive a los que tienen también, nadie quiere pagar más de la cuenta. Y vos decías, lo importante es aumentar la competencia. ¿Y cómo se aumenta la competencia? Porque, por ejemplo, en el tema de los combustibles está un jugador llamado Petropar. Pero en el caso del supermercadismo y las posibilidades de competencia, ¿cómo se desarrollarían? Nosotros pensamos que la competencia puede incrementarse si se simplifican algunos trámites, por ejemplo, para importar productos que ayudarían a aumentar la competencia. Que sea más sencillo conseguir permisos para fabricar, que sea más sencillo para las pequeñas empresas poder acceder a condiciones de poder vender a los supermercados, en cuanto el ecosistema tenga más posibilidades de simplificar la oferta, de que haya más oferta, esa competencia se va a incrementar. Bueno, y en cuanto a, por ejemplo, otras políticas como la generalización de centros municipales de comercialización de productos. Yo sé que vos estás en el ámbito más tiene otras características, pero ahí también hay pequeños comerciantes en el mercado Abasto, en el mercado 4, en otros mercados municipales. ¿Esta no es una práctica que podría ayudar también si se transforma en una política más permanente? Sí, yo creo que sí, pero principalmente yo creo que cuando yo me refiero a la competencia, me refiero, por ejemplo, a reducir las trabas que hay para importar hoy algunas cosas. Eso, nosotros, por ejemplo, cuando vemos que hay una asignación de cupos para importar productos frutícolas, hay que entender que del otro lado el consumidor está pagando precios más altos por esa protección. De repente hay que entender que lo que significa protección por un lado, significa precios más altos para los consumidores también por el otro. Claro. Una pregunta final para ambos. Este tema del comportamiento del dólar, seguro que tiene una explicación técnica mucho más profunda. ¿Por qué Paraguay es el único país en donde bajó en la región, digo, ¿verdad? En los otros países no ha sufrido esa disminución. Entonces la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Y si ese tiempo que transcurra, nadie tiene la bola de cristal, hasta que vuelva a subir el dólar, será suficiente como para que efectivamente en este periodo bajen algunos precios y que la gente en consecuencia se vea alivianada de algún modo. Yo creo que esa preocupación expresada inéditamente por un primer magistrado de la Nación, el presidente Santiago Peña, le da también una relevancia a esta cuestión y lleva un poco adelante esto que hace rato es una inquietud ciudadana. Yo hace cuestión de 4 o 5 meses le visito un día al ministro Fernández Valdoví, nos hablamos de todos los proyectos de la agenda legislativa y le digo, yo ando mucho porque yo realmente recorro mucho, converso con la gente, participo en muchas actividades sociales y esa es la preocupación de la gente.
y la canasta básica de alimentos, y le dije yo eso al ministro. Y él me dijo, yo suelo ir los domingos a comprar yo mismo para mi asado del supermercado, y ya me están diciendo también alguna gente eso. Y bueno, es la preocupación legítima, y a partir de esto yo creo que también el Estado, los ministros, todos los legisladores, todos vamos a tomar más conciencia de la necesidad de buscar políticas conjuntas con el sector empresarial, porque esto lo debemos hacer conjuntamente, buscando también la paz social, porque sinceramente la presión tributaria que hay en el Paraguay también es una de las más bajas de la región, y sin una paz social, si hay demasiada inquietud en el campo, en las áreas urbanas de las ciudades, vamos a tener un desequilibrio, y ese equilibrio es lo que estamos buscando como Estado para que los productos sean más accesibles. Miguel, semana clave seguramente para avanzar en posibles acuerdos entre todos los componentes, como decía Hugo, de esta cadena. Son muchos los actores. ¿Crees que en esta semana podrían haber algunas definiciones? Sí, nosotros esperamos realmente que sea una semana clave, como decís, que podamos. Realmente creo que es inédito, como mencionaste, poner en agenda de tal forma esta importancia de que realmente lleguen mejores precios y que la gente pueda recuperar su poder de compra. Y creo que hay mucho para trabajar en los distintos componentes de las cadenas de valor, incluso el Estado, para buscar cómo hacer que los trámites, que todos los procedimientos sean más sencillos, que se incremente la competencia, que seamos todos más eficientes como cadena. Bueno, yo les agradezco muchísimo la presencia, la participación. Vamos a seguir charlando sobre este tema en los próximos días. Muy amables. Muchas gracias. Nosotros cerramos el programa. Antes, reiterar la importancia de que el presidente de la República se expida sobre algo que es de tanto interés ciudadano como es el bolsillo de la gente, y el debate que se genere al respecto es bienvenido. Les decía, nos vamos, pero antes una recomendación de carácter comercial. Si ya conoces la cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia. Mantén saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas llevan vales de 500.000 guaraníes, y en enero del 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinhas, Brasil. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa, a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.